Bueno, pues hola y bienvenidos de nuevo al podcast de CelticsWorld.com. La verdad es que llevaba muchísimo tiempo sin hacer un podcast. Por unas u otras razones no he podido pues seguir con la dinámica que llevábamos de hacer un podcast cada semana, ni mucho menos. Llevo bastante tiempo sin poder actualizarlo, aunque sí que hemos estado, como siempre, muy atentos a a toda la actualidad de los Celtics y de lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada. Así que en este podcast, después de tanto tiempo, lo que me gustaría es un poco comentaros mis impresiones acerca de lo que está siendo la temporada en general, los últimos partidos sobre todo, acerca de lo que nos espera en unos meses con la llegada de los playoffs y también acerca un poco de las noticias que más en boca de todo el mundo están, como pueden ser pues tanto las elecciones del draft que tenemos como lo que nos puede un poco esperar de cara o de parar la agencia libre. Para empezar, me gustaría, pues como os he comentado, un poco hablar sobre cómo he estado viendo la temporada, aunque obviamente es un poco complicado hacer una valoración general de la temporada, de todo lo que llevamos de año o de los últimos 4 o 5 meses, hacerlo ahora, ¿no? Es un poco una tontería. Así que sí que hablaré un poco de lo que estoy viendo, como por decirlo de alguna forma, de la dinámica que tiene ahora mismo el equipo. La verdad es que es un día un poco malo para hacer comentarios acerca de la dinámica del equipo, porque acabamos de romper nuestra racha de victorias en el TD Garden. Y la verdad es que, pues bueno, es un momento un poco, por decirlo así, sombrío. Pero bueno, la verdad es que sobre todo esta racha que veníamos teniendo en el Garden, que ya no tenemos, pero que creo que obviamente pues bueno, la tenemos que seguir analizando porque ahora lo que tenemos es una derrota después de 14 victorias, ¿no? Es una racha 14-1, 14-15-1, no recuerdo bien. Quiero decir, estamos jugando muy bien en el TD Garden. Yo tuve la suerte de poder asistir a uno de esos partidos hace poco y la verdad es que fue una maravilla la conexión que existe en la grada con algunos jugadores y un poco con lo que hacen esos jugadores, ¿no? Hay una conexión muy clara con el equipo, pero eso siempre la ha habido en Boston. Pero lo que sí que pude comprobar in situ es la conexión que algunos jugadores como Jay Crowder o Isaiah Thomas tienen con el público. Y uno que me pareció muy interesante es Avery Bradley. Siempre está en todas las quinielas, aunque es nuestro capitán para salir, para trades, etcétera. Pero vamos, cada día tengo más claro que después de lo que vi allí y todo lo que es las sensaciones que me deja el equipo, yo creo que es parte importante y que no va a salir así como así del equipo en el mercado de fichajes. La verdad es que estoy viendo un equipo muy bien compenetrado. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos ha dado muchísimo. Hay que tener en cuenta que hace justamente un año, por estas alturas, justo después de los del fin de semana de las estrellas, del All-Star, el equipo es cuando empieza un poco por decirlo de alguna forma, a sacar lo que tenía dentro. Y esto parece que muchas veces se nos olvida, que el equipo hace un año era un equipo, hace un año y unos meses era un equipo perdedor. Perdedor en general, luchador pero perdedor, con un récord negativo y sin ningún tipo de aspiraciones a poder entrar en playoffs. Y un año más tarde estamos en la posición número 3 de la conferencia que sí que es cierto que empezó muy fuerte, ahora se va un poco equilibrando las fuerzas, pero es que hay que tener en cuenta que estamos en una situación que es espectacular y que solamente hace un año de esto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se nos olvida y queremos correr mucho más deprisa de lo que deberíamos o de lo que quizá el equipo piensa que debemos hacer. Eh, Cuando no conseguimos a nadie en el mercado de invierno de fichajes, la verdad es que mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, pero para mí es algo totalmente entendible. Lo mejor que tiene este equipo, y por mucho que no haya personas que no quieran darse cuenta, es la dinámica que tiene y la compenetración en la plantilla y lo buena gente que son y lo bien que se llevan entre ellos. ¿Tenemos buenos jugadores que anotan? Sí. ¿Tenemos buenos jugadores que defienden? Sí, pero se dejan todos la piel en el campo y se nota que entre ellos
hay una conexión. Eso es lo más difícil de conseguir y eso es la base de hacer un equipo campeón. Y no solamente tiene que ser ese equipo campeón añadiendo ahora una pieza que pueda darte 25 puntos por partido, porque para que esa persona o esa pieza pueda tener 25 puntos por partido, hay que quitarle 25, pues ponle 50 tiros al resto de compañeros del equipo. Y quitarle 50 tiros a Isaiah Thomas, a Jay Crowder, por ejemplo, y a Avery Bradley, es quitarle posiblemente que en vez de estar haciendo 20 puntos, pasen a hacer 10, por poner un ejemplo. Quiero decir, hay que saber muy bien qué pieza, y eso es lo que creo que está haciendo Danny Ainge. Está valorando muy bien el mercado. No vale cualquier cosa. Y no vale cualquier cosa simplemente porque tenga la categoría de estrella de la liga. Tiene, y estoy totalmente convencido de que es la dinámica en la que ellos están buscando jugadores para el futuro, tiene que saber dónde viene y tiene que saber que lo primero es el equipo, que lo primero es el entrenador, que lo segundo es el entrenador y que lo tercero y pieza más importante de toda la dinámica del equipo es la defensa. Entonces, si hay un jugador que no viene a ser parte de un equipo, a estar bajo la batuta de Brad Stevens y a defenderlo primero mucho antes que tirar el primer tiro, estamos hablando de jugadores que no van a venir. Y estoy totalmente convencido de ello. Y por eso creo que el filtro de jugadores, por llamarlo de alguna forma estrella, se achica mucho a los jugadores que verdaderamente pueden venir bueno, en la agencia libre obviamente no hay tantos, pero que podrían venir a cambio de un trade. Obviamente, pues todo el mundo habla de la posibilidad de Kevin Love, de la posibilidad de DeMarcus Cousins, de la posibilidad de alguno del frontcourt de Toronto o de la posibilidad como se comentó, de Carmelo Anthony. Pero es que no es solamente la posibilidad de que un grande venga y en ese momento, es que tiene que saber perfectamente a lo que viene. Y eso es muy difícil. Aparte de una cosa que se nos olvida siempre, que es que por bueno, por muchos activos que tengamos, por muchas rondas del draft y por muchos jugadores con contratos medios buenos que tengamos, para conseguir a una estrella nos van a sangrar, así de claro. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el traspaso de hace ya unos años, se me ha venido a la cabeza, pero es de hace un tiempo, que es el de Carmelo Anthony a Nueva York. Carmelo Anthony en modo estrella cuando jugaba en Denver, para poder ser transferido a Nueva York dio absolutamente todo lo que tenía y empezó una reconstrucción basada en Carmelo Anthony. ¿Qué pasó? Pues que después de un tiempo, pues ya lo hemos visto que ni Denver se puso donde presumía y Nueva York, pues ya lo habéis visto y habéis seguido la carrera perfectamente de Carmelo Anthony. Quiero decir, nos van a sangrar. Si queremos traer a DeMarcus Cousins, si queremos traer al mismo Carmelo Anthony, o si queremos traer, ponerle a cualquier jugador de los que se hablan en los foros Celtics, no va a salir del equipo por menos, y lo primero que nos van a pedir es obviamente a Isaiah Thomas, lo segundo a Jay Crowder y lo tercero pues a todos el resto de jugadores que están aportando. Quiero decir, no va a venir a complementar el equipo, va a venir a desmontar el equipo. Por eso creo que es tan importante el darnos cuenta y valorar en su justa medida la posibilidad de cambiar el pick de los Nets, que ahora mismo, pues como sabéis, tiene un valor increíble, por cualquier otro jugador. Hay que valorarlo muy bien y tiene que ser el jugador, yo diría, perfecto, pero no ni siquiera para mí. Es que creo sinceramente que así se está buscando y creo sinceramente que Danny Ainge no va a tirar la casa por la ventana simplemente por un jugador que nos pueda dar un salto de calidad a cambio de quitarnos obviamente parte de lo que el equipo tiene o parte de lo que el equipo está demostrando. De ahí que este pick de los Nets se tiene que valorar siempre en la medida en que nos tiene que dar lo suficiente para ponernos por delante, pero sin quitarnos, sin arriesgarnos a echar por tierra pues lo que ha conseguido el equipo en el último año y medio, en los últimos 2 años. De ahí que mi valoración acerca de qué hacer con ese pick de los Nets haya sido siempre la de quedármela, la de elegirlo. Obviamente es un riesgo,
es un riesgo que no lo tienes cuando cambias ese pick por otro jugador, pero a menos de que podamos encontrar en el mercado el jugador totalmente idóneo, de los cuales yo creo que no hay tantos que encajen dentro de la filosofía que tiene ahora mismo Celtics y la dinámica que tiene el equipo, de no encontrar a ese jugador, ese pick es mejor quedárnoslo y usarlo en algo que pueda ayudar al equipo, no sé si inmediatamente, no sé si mañana o en la temporada 2016-17, pero quizá en 2 años. Obviamente, tener pongámosle, un top 5 que acabará siendo más o menos el pick. Si tenemos mucha suerte y podemos elegir en el número 1, hay un jugador que quizá puede cambiar la dinámica de cualquier franquicia, como ya sabéis todos es Ben Simmons, pero no creo que haya otros jugadores que sean capaces de cambiarlo totalmente la dinámica. ¿Qué quiero decir? A partir de aquí hay que encontrar jugadores en este draft que nos puedan ayudar o que se adecúen bastante bien a la dinámica que puede tener el equipo. Quiero decir, si el equipo va a seguir confiando en, por ejemplo, en la progresión de Jay Crowder, pues obviamente conseguir un 3 con el pick top 5 en el draft, pues a lo mejor creo que no será la mejor de las opciones o lo que hará en este caso Danny Ainge. Por lo cual creo sinceramente que deberíamos escoger un hombre alto, quedarnos esa base del equipo con Isaiah Thomas, con Marcus Smart, con Avery Bradley, con Jay Crowder, darle minutos al amigo Jordan Mikey, que obviamente lo está haciendo genial y que sin duda alguna creo que la temporada que viene va a dar un salto tremendo tanto en minutos como en calidad, y por qué no añadir la figura de un 5 en la persona que a mí, ya si me seguís en Twitter ya lo he dicho más de una vez, que me encanta, como es Jakob Poeltl del center de Utah, que lo está haciendo increíblemente bien, y no solamente en números, he tenido la suerte de poder ver algunos partidos de él y la verdad es que impresiona, tanto por su fortaleza física como por los movimientos en cancha y por la forma que tiene de entender el baloncesto. Yo no soy el mejor scouting del mundo, no voy a valorar aquí que nos cambiaría o que sería el mejor jugador idóneo, porque obviamente no tengo, por decirlo así, ni idea de si puede ser o no puede ser, pero tiene mimbres de poder ser un buen center defensivo, un buen center que también ataca porque tiene buenos movimientos y que se podría compenetrar perfectamente con el amigo Jordan Mikey para hacer la defensa interior o el juego interior de los Celtics el año que viene. Obviamente acompañados por hombres que vengan de la agencia libre o por las renovaciones, ya veremos, de Tyler Zeller o de Sully o de Jerebko, como daría para hablar en otro capítulo totalmente entero, porque no se sabe muy bien lo que vamos a hacer con toda esta gente a final de la temporada. Y yo la verdad es que salvo opiniones personales, la verdad es que no tengo una opinión muy centrada en lo que se puede hacer con ellos. A partir de aquí y de la idea de quedarnos el pick es donde yo creo que podemos montar algo interesante para el año que viene, basándose en los jugadores que tienen una progresión que ya hemos visto que es muy buena, que están totalmente adaptados a Celtics, los jugadores que vienen desde, por decirlo así, los rookies de este año, que han tenido, pues bueno, no han tenido muchas oportunidades como sabéis, pero han tenido la oportunidad de formar parte del equipo y de entender la mentalidad. Ayer mismo jugó un rato, jugaron los rookies un rato y obviamente sin ser un partido para que pasara a los anales, sin duda alguna, la verdad es que van demostrando poco a poco que se puede confiar en ellos. Terry Rozier, no me salía el nombre. Ayer jugó un rato y vimos que lo puede hacer bien y que puede ser interesante. Si a los jugadores que se nos van a ir en verano, ya veremos qué pasa con Evan Turner o ya veremos qué pasa con, como he dicho, con Sully o con Jonas Jerebko. Le añadimos esos minutos a los rookies que parece que lo pueden hacer bien y podemos coger ese pick top 5 en la figura de Poeltl o en la figura de cualquier otro. Yo creo que es lo suficientemente interesante para darle al equipo la oportunidad de hacerlo. Solamente lo cambiaría ese pick por un jugador que verdaderamente tenga la capacidad de que podamos construir sobre él el equipo completo, por como os decía, porque creo sin ningún tipo de dudas que nos pedirían muchos más activos obviamente que el pick número 1 y que nos
quitarían, por decirlo así, algunos jugadores que son muy importantes. Una vez hablado de esto, ¿qué haríamos en la agencia libre? Pues yo creo que basándose en esto, salvo que existiera la oportunidad total o completa de ir a por Kevin Durant, no veo a nadie que nos pueda dar un salto tremendo de calidad, aunque si hay jugadores, por ejemplo, un jugador que será agente libre que a mí me gusta mucho y que creo que podrían encajar, es Chandler Parsons, jugador de Dallas, porque es un 3-4 que podría jugar de 4 en un small ball muy interesante y tener ahí a Jordan Mikey para jugar de center. La agencia libre vendría un poco, o a mi modo de ver, viene un poco desarrollada según cómo la noche del draft se dé, porque como todos sabéis tenemos muchas rondas y estoy totalmente convencido y ahora sí que no hay otra que pensar que la noche del draft nos vamos a mover mucho y nos tenemos que mover mucho porque elegir, no podemos elegir sin duda alguna 8 jugadores, 7 jugadores los que tengamos al final. Esto es un poco lo que quería hablaros hoy. Seguiré o intentaré seguir actualizando un poco más a menudo y comentaros semana a semana la actualidad de los Celtics, como siempre me gusta a mí, dando un poco mi opinión acerca de todo lo que está ocurriendo y de todos los temas que nos importan a todos los que nos gusta esta franquicia, a todos los que vivimos a los Boston Celtics de una forma tan bonita como cualquier aficionado de aquí de Boston. Así que nada, lo dicho, gracias y nos vemos en el próximo podcast.